hacer un breve repaso sobre la realidad epidemiológica de la obesidad en los niños de Argentina, revisar un caso clínico paso a paso, conocer las diferentes herramientas, obviamente desde el aspecto nutricional, que es lo que nos hace a nosotros para tratar esta situación puntual en los niños, repasar un poco la evidencia de los distintos abordajes, y revisar algo que a mí me pareció lo más importante, las técnicas de enganche. Engagement es la palabra en inglés y a mí me cuesta mucho traducirla, aparte me parece que queda justa esta, para el niño y su familia, y adoptar un rol activo y crítico luego de este encuentro. La idea es que ustedes se puedan ir de acá, no pensando que se les bajó un conocimiento, sino que puedan pensar cómo están atendiendo a sus pacientes, revisar qué pueden modificar, ver qué cosas ya venían haciendo, qué cosas no están de acuerdo y no, para ustedes les parece que no es algo que puedan aplicar en su día a día. Y por supuesto, no aburrir con las cuentas y con cosas que pueden encontrar en los libros y en los estudios clínicos. Por eso van a ver que yo al final de todo, en un par de slides, resumí la parte teórica, porque la idea no es que yo les enseñe cuántas calorías le tienen que dar, sino que podamos ver una bajada bien práctica. Y antes que nada, justamente como digamos, lo que nos convoca es la obesidad infantil, me pareció importante contarles que más o menos desde la época en que yo nací se ha triplicado la obesidad en el mundo en general. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en los chicos y en los adolescentes entre 5 y 19 años aumentó desde 4% en el año 75, me saqué un año igual, hasta 18% en el año 2016, y esto sigue. Se espera que si esto sigue incrementándose, los valores sean mucho más altos en los años que quedan, mientras en el año 75 había menos de 1% de niños y adolescentes con obesidad. Ya para 2016 había 124 millones, que son 6% en las niñas y 8% en los niños, y como les decía, esperamos para el 2025 un aumento de 70 millones si esta tendencia se mantiene, ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina? Esto seguro todos lo conocen, que es la última encuesta nacional de nutrición y salud realizada entre los años 2018 y 2019. Acá se evaluó a niños y niñas y adolescentes también de ambos sexos, de 0 a 17 años, y también a los adultos, pero concretamente en el caso de los niños nos podemos ver muy gráficamente cómo en los menores y en los mayores respectivamente el sobrepeso llegó a un 10% y 20,7% en los mayores de 5 años, la obesidad 3,6% en los menores de 5 y 20,4%, con lo cual esto empeora con la edad, ¿sí? Y acá, si alguien trabaja con pediatras, también la idea es que puedan salir de esta reunión tratando de, yo siempre digo evangelizar, no sé si es la mejor palabra, pero por ahí transmitir todo esto, porque mucho empieza ahí en el consultorio del pediatra, donde aparecen los casos, ¿sí? Este es el caso que yo les traigo, que es de Tiago, es un niño que nació en el año 2013 por parto normal, de 39 semanas de edad gestacional, un peso de nacimiento normal, 2,950 kilos, longitud normal y un perímetro cefálico también, y es derivado a nutrición por sobrepeso y por hipertensión arterial, manifestando que en el último mes aumentó en el último control 3 kilos de peso. Y acá es donde les voy a pedir que opinen. Acá no hay respuesta correcta ni incorrecta, simplemente es opinar. ¿Qué debemos conocer cuando nos llega un paciente así? ¿O qué datos, qué cosas preguntan ustedes cuando les llega un paciente con estas características? Además de lo que acabamos de ver en la derivación. Las escucho. Los hábitos de la familia, por ejemplo, si desayunan, almuerzan. Bien. Otra Yo cosa. pregunto mucho cuánto aumentó de peso la madre en el embarazo, si tuvo diabetes gestacional o no, por más que ese peso sea un peso correcto, digamos, por ahí no de una madre en general diabética gestacional, pero bueno, por ahí son cosas que también pregunto. Porque tienen que ver con estos 1000 días, ¿no? Con esos días que estuvo Claro. adentro de la panza de la mamá y con lo que eso va a repercutir en su futuro. ¿Alguien más iba a decir algo? El micrófono ahí Si recibe lactancia materna o leche de fórmula.
¿Qué tipo de alimentación tuvo? Eso es fundamental cuando recién nació. El movimiento que hace. Ajá, yo pregunto quién cocina, con quién vive, con qué persona adulta, la abuela, la niñera, la madre, quién es el que está mayor tiempo con él y lo recibe en el momento de merendar, de almorzar. Sí, dónde come, con quién, es verdad. Eso, veo que están reorientadas porque piensan mucho en el entorno, qué importancia tiene el entorno en todo eso. Y sí, hay un montón de preguntas. Sí, uno por ahí también es focalizar más el entorno, porque no sé por ahí, pero yo que empecé a trabajar un poco en pediatría y me gustan estoy formándome, como que los padres vienen con mucho como que es un tema del niño y no del entorno, ¿sí? Y es lo que más cuesta, trabajar en conjunto, que la alimentación no es del niño solo, sino de los adultos que la empiezan a manejar. Exacto. Es algo que ella ya, que me imagino que es jovencita, no la entiendo, pero que sus pasos ya empezó y pesquisó. Así que es muy importante y son datos que acá, la verdad, con esta derivación no tenemos. Un montón de cosas que hay que preguntar. Como decíamos recién, antecedentes del nacimiento, ¿sí? Si fue un parto normal. También si hubo algún cambio reciente en la familia, algún duelo, alguna separación, algún tipo de cambio laboral. Porque ¿qué llamó la atención? Esos 3 kilos así como de golpe, ¿no? En un mes. Exacto, están súper orientadas. La evolución del peso y la talla, que también lo dijeron, si es posible desde el nacimiento, mucho mejor. A veces cambiaron varias veces de pediatra y eso no lo tenemos, pero esto si está y en general está, es mucho mejor. Si es la primera vez que lo derivan, es una pregunta que yo hago mucho. ¿Es la primera vez que te dicen que tenés que venir a nutrición? Y muchas veces es sí, otras veces es no. Y cuando es no, le digo, ¿y cuándo te dijeron por primera vez? Y por ahí fue hace 4 años. Entonces tuvimos una ventana de tiempo para actuar que nos perdimos también. Si los padres saben por qué lo están derivando, después vamos a ir un poquito más adelante en esta presentación a unos dichos que son textuales de mis pacientes, así que vamos a ver qué dicen cuando uno les pregunta por qué los están derivando. Antecedentes importantes de la familia, esto que comentábamos, diabetes gestacional, enfermedades graves que hayan requerido cirugías, internaciones, lo que fuera. Si siempre tuvo el mismo pediatra, porque a veces lo derivan ahora, pero en realidad porque acaba de cambiar de pediatra y tuvo una historia con otro pediatra que la desconocemos. Si hay situaciones en las que el niño percibe algún problema con su cuerpo, esto es cómo se siente él, si está atravesado por el bullying, si lo cargan, si hay muchos chicos que dicen, sí, hacía natación, pero dejó de hacer natación porque no se quiere sacar la ropa para meterse a la pileta, entonces todas estas cosas afectan mucho al niño. Y si este incremento de peso que refieren, como bien comentaba recién una colega, se asocia a algún evento, se mudó, se falleció alguien, hubo un duelo, hay alguna situación puntual, así que estábamos todas súper orientadas en esto. Y cuando preguntamos esto, en el caso de Tiago, que fue un resumen de historia clínica que yo relevé para este caso, tenemos un nacimiento de término, ya lo habíamos visto, un parto normal, que son los datos de historia clínica, estuvo con lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses porque la mamá comenzó a trabajar y su pediatra le indicó una fórmula de inicio. Y continuó, a pesar de eso, un mes más con lactancia mixta, es decir, pecho y fórmula, un mes más hasta los 4 meses, luego pasó a tomar completamente fórmula porque justamente se le complicaba a la mamá con el trabajo y no tuvo asesoría en ese momento para poder continuar con la lactancia. A los 6 meses empezó con alimentación complementaria y pasó a una fórmula de seguimiento o continuación, sin problemas, lo que le indicaba el pediatra, refiere a la mamá que lo iba incorporando y bien, sin mayores inconvenientes, o por lo menos nada que a ella le llame la atención. Y a los 2 años, 8 meses tuvo una gastroenteritis aguda que lo llevó a la deshidratación y estuvo unos días internado, 3 días puntualmente. A partir de ahí, lo que refieren los papás es que hubo un cambio en su patrón de comida, de selección de alimentos, y a los 3 años y medio, su pediatra le dijo que estaba al límite del peso, que es algo que escuchó mucho, estás al límite, y que debía dejar la leche con cacao, las galletitas dulces, el azúcar y las gaseosas porque las tomaba con todas las comidas. Nunca fue derivado de nutrición porque no lo consideraban necesario, era muy chiquitito, y a los 6 años se mudaron a la capital federal y cambiaron de pediatra. ¿Sí? Esto es lo que tenemos hasta ahora.
¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a esta historia? ¿Algo que les surja, que les llame la atención? Y que quizás, permiso, quizás es un comentario así muy médico, tipo cancelar todo sin ningún tipo de ayuda, quizá a los padres, de reemplazo, y eso genera por ahí quizá más deseo en los chicos y también más frustración porque no entienden por qué, y quizás eso también, digamos, puede, me llamó la atención, digamos. Hablas de esto que le dijo, sacale esto, sacale esto, sacale Claro, esto. que le saque todo sin más, y que por ahí es algo que suelen hacer los pediatras sin dar ninguna otra solución, entonces por ahí desorienta bastante, sin sugerir nutricionistas, una derivación. Exacto, y además claramente con eso no va a solucionar mucho tampoco, ¿no? Porque lo que reemplace, lo que saque por ahí lo va a reemplazar por otro lado. A lo mejor en vez de leche con cacao empieza a tomar un jugo a la mañana, digo, por decir cualquier cosa. Entonces, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con que tal vez ese límite, vamos a ver si era tal. Y ¿qué pasó con la derivación? A mí me pasa que muchos chicos, y a ustedes les pasa también seguro, llegan al consultorio pensando que vienen como al matadero. Y muchas veces la frase, que no me quiero adelantar al slide, pero es que era muy chiquito. No, nutrición muy chiquito, como si los más chiquitos no comen. Si todos comemos desde que estamos adentro de la panza. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de venir a un nutricionista? ¿Cuál sería la limitante de edad? Si a todas las edades comemos, crecemos y todavía cuanto más chiquito, más importantes son los nutrientes. Entonces, a esto me refería yo con que cuando trabajen con pediatras traten un poco de trabajar esta pseudo reticencia que tienen, hacer una derivación precoz. Les pido perdón porque está un poco desprolija la imagen, porque esto está sacado de la historia, pero bueno, básicamente esta es un poco la historia del peso que tenemos. Es un chico que, fíjense, que empezó con una curva de peso normal, de hecho había nacido con un peso normal. Ahí a los 2 años y medio había hecho un cruce de percentilos, y ahí vemos claramente, cuando estuvo internado, esta gastroenteritis que lo hizo cruzar de nuevo percentilos hacia abajo, había repicado un poquito, después hacia abajo, y después a los 3 años y medio disparó y se fue al percentilo 90-97, y ahí se mantiene, ¿no? Hasta el día de hoy, que está con 25 kilos y medio. Cuando miramos la talla, vemos un poco una curva bastante paralela a los percentilos, no vemos grandes cambios, no vemos tampoco nada que llame la atención desde el punto de vista patológico. Y habitualmente, ¿qué hace el pediatra? Ve esto, o bueno, olvidemos, ¿no? Pongámosle hasta los 3 años, ve esto. Acá claramente a los 3 años vio esto el pediatra, a los 3 años y medio, y le dijo, estás al límite, ¿sí? Ese límite es el percentilo 97 para él. Pero bueno, vemos que hay una talla en un percentilo 25. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿esto es una evaluación antropométrica o nutricional? ¿Qué les parece? Ya les digo, opinen libremente, aparte ya les digo, ni les estoy viendo las caras porque tengo la pantalla completa. Hablen, hablen. ¿Les parece que es correcto, que falta algo? ¿Harían otra cosa? ¿Les parece? Sí, obviamente. Sí. ¿Qué? No Falta digo, ubicar los índices de crecimiento. ¿qué más? Circunferencia de cintura. Es una herramienta para comenzar, pero faltaría, por ejemplo, circunferencia de cintura, laboratorio también. Laboratorio. ¿Ustedes harían un diagnóstico con esto, digo? No. No. A mí me llama la atención el inicio, porque justamente también me ha tocado pacientes después de una internación con cuadros de gastroenteritis, de pacientitos chiquitos que tienen obesidad. Me llama la atención si por ahí no puede llegar también a haber algo en una disbiosis, también algo relacionado que pueda influir, ¿no? Exacto, todo el efecto de la microbiota en la salud de este niño. Entonces, claramente esto es como que nos queda gusto a poco, ¿sí? Está muy bien la derivación, tenemos una historia de peso desde el nacimiento, pero queda gusto a poco. Son mediciones, son indicadores sueltos, pero no hay un cruce, no hay una interpretación de los indicadores. Nosotros cuando evaluamos, tomamos medidas, hablando de antropometría, ¿no? Tomamos medidas
armamos indicadores y los cruzamos para hacer una interpretación. Y obviamente nunca nos podemos quedar con una parte de la evaluación, porque la evaluación es antropométrica, alimentaria, bioquímica y clínica, ¿sí? Entonces, en este caso, un indicador que falta y que es muy utilizado y muy recomendado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil, el diagnóstico y el seguimiento, digamos, de la progresión, es el índice de masa corporal, ¿sí? Cuando uno hace el índice de masa corporal de Tiago, se encuentra con esto, y esta es una foto completamente distinta a la que estábamos viendo, por eso el pediatra no lo apuraba nada, porque estaba viendo otra curva, él estaba como cambiado de canal, estaba en blanco y negro, no sé. Acá, si podemos ver, ya estamos hablando de índices de obesidad a los 4 años, y esto del límite, no hay una clasificación que diga usted está al límite. A veces decirle a un padre sobrepeso o obesidad es muy fuerte, pero hay un montón de alternativas en las que uno puede mostrar que hay algo que tiene que ser trabajado de alguna manera. Y justamente el índice de masa corporal, y esto a todas las que trabajen con pediatras, todas o todos, no sé cuántos más tengo en la línea, tengo viejísimo en la conexión, debería ser una herramienta de screening. Todos deberían hacerlo de rutina, no solamente pesarlo y medirlo, sino utilizar el índice de masa corporal como herramienta de screening, considerando justamente que los valores son diferentes a los de los adultos y que hay tablas específicas por edad y por sexo, pero que cualquier valor superior al percentilo 95 ya es considerado un valor de obesidad. Y valores superiores a 30 también, independientemente de si uno tiene la curva para mirar, en un niño superior a 30 es obesidad, ¿sí? Y que también los aumentos bruscos, que fue lo que le pasó a Tiago, independientemente de qué valor estemos, aumentos bruscos de peso son pacientes de riesgo. Y ese paciente, al tener un riesgo, no importa si estaba desnutrido, pero eso, bueno, por supuesto que si estaba desnutrido tal vez se pudo haber recuperado, pero digo, si estaba con peso normal y aumentó 3 kilos de golpe y sigue estando con peso normal, hay que igual prestar atención porque es un paciente que está presentando un riesgo de sobrepeso y obesidad. Y fíjense que este nene tiene desde los 4 años, y no sabemos ahí en el medio porque no hicimos la cuenta, justamente estos indicadores implican obesidad. Y otra cosa importante es ver qué pasa con papá y mamá, ¿sí? Que es algo que ningún pediatra hace. Este es el papá, 42 años, hipertenso, 92 kilos, 1,77 m, IMC de 29,3, sedentario, como la mayoría de los argentinos, y mantiene ese peso más o menos hace 5 años. Y esta es la mamá. Tiene 38, pesa 62,5, 1,63 m, un índice de masa corporal de 23,5, también sedentaria, y ella refiere que antes del embarazo tenía mucho menos peso, y que quedó más o menos con 6 kilos por encima de su peso usual. ¿Qué opinan de esto? ¿Nos marca algo? ¿Nos da una tendencia, un camino? Y ya el sedentarismo habla de algo, la hipertensión del padre. Según me parece, podría ser mucho peor el escenario, pero ya está hablando de un tipo de hábitos que nos está inculcando, que es, por ejemplo, la actividad física. Hábitos. Por otro lado, respecto a la hipertensión, más allá que es una enfermedad crónica no transmisible, que un papá de 42 años y más el sedentarismo, ya sea hipertenso, ya nos da características del tipo de alimentación que hay en la casa, o el tipo de alimentos que se consumen. Y algo muy importante es que, sobre todo, cuando están atendiendo los pediatras el consultorio de niño sano, y acá ustedes tienen que ser voceros de esto, cuando tenemos papás con sobrepeso, no papás por ser padres, digo padre o madre con sobrepeso y obesidad, esto implica que si uno de ellos tiene algún grado de sobrepeso y obesidad, ese niño tiene entre 40 y 50% de probabilidades de desarrollar sobrepeso. Si los dos papás tienen sobrepeso y obesidad, es decir, papá y mamá, o bueno, papá o mamá, también existe hasta un 80% de probabilidad de que ese niño desarrolle sobrepeso y obesidad. Por motivos varios. Hay un tema genético, pero también era lo que ustedes decían, hay un tema de hábitos, de tipo de alimentación. Entonces, ya cuando uno como pediatra, ve un niño sano,
de 3 años cuyo papá tiene obesidad o cuya mamá tiene obesidad o que tienen los dos, ese es un paciente que tienen que derivar a nutrición. De entrada, hay que derivarlo para que aprenda a comer él y la familia. ¿Por qué? Porque la obesidad infantil tiene un montón de complicaciones neurológicas, psicosociales, esto que hablábamos recién, de la autoestima, de la depresión, del bullying, pulmonares también, que aparecen trastornos del sueño, apneas gastrointestinales, lo mismo, hígado graso, hay chicos muy jovencitos, 10 años, que ya tienen una ecografía que les marca hígado graso, problemas renales, musculoesqueléticos, todo el tema de articulaciones, rodillas sobre todo, cuando van a hacer algún deporte, problemas endocrinos, ni que hablar la cantidad de diabetes tipo 2 que estamos viendo en niños pequeños, donde antes no era posible, y cardiovasculares, que son las clásicas, las que uno enseguida va a asociar. Entonces, esto es muy importante, trabajarlo y sobre todo educar al pediatra en este tema. Entonces, si uno tuviera una evaluación con un screening en el consultorio, en el instituto donde trabaja, en el hospital donde esté, donde a todos los niños se le hace índice de masa corporal, uno puede tomar algunas conductas básicas. Obviamente, si el primer diagnóstico es obesidad, hay que derivarlo al especialista, que somos nosotros, los especialistas en nutrición. Si aparece sin riesgo, no sobrepeso, no obesidad, hay que igual controlarlo y monitorearlo y hacer este IMC. Acá faltaría como una curvita que vuelve al IMC, volver a hacerlo en cada consulta, ¿sí? Porque uno no sabe, como pasó en el caso de Tiago, en qué momento esto se va a disparar. Y si aparece sobrepeso, ver la historia familiar, que es esto que ustedes primero mencionaban, bueno, ¿qué otras cosas más preguntaríamos? Ver los factores clínicos, los bioquímicos, y en todo caso, si hay una historia positiva en todo esto, derivar al especialista, y si no aparece ningún factor de riesgo, realizar una historia clínica detallada, dar pautas de alimentación, hacer una evaluación alimentaria y nutricional, que por un lado el pediatra no sabe hacer. Entonces, esto es lo único que yo, a pesar de que a Dietz lo adoro, no coincido tanto porque el especialista quedó arriba y la evaluación alimentaria y nutricional quedó abajo, y eso también lo hace un especialista porque el pediatra no tiene la menor idea, y reevaluar al niño, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos en todo este lado derecho de la pantalla justamente para trabajar sobre esto y evitar que esto progrese. Hay distintos niveles de atención en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil que están bien descritos y además nos van marcando una progresión y un camino. El primero, como todo, es la prevención plus se llama. El segundo ya es un manejo más estructurado del plan alimentario y del peso. El tercero es una intervención intensiva ya por un equipo especializado, ahora vamos a ver por qué, y después una intervención de mucha mayor intensidad que puede terminar, por ejemplo, en fármacos o en una cirugía, ¿sí? Este artículo se los recomiendo, no es que sea nuevo, pero justamente lo que menciona es esto, cómo la prevención tiene que ser parte de la consulta habitual del niño sano. Es un lindo trabajo para que uno pueda armar una pequeña charla y dar en el servicio de pediatría de la institución donde trabaja o del consultorio donde está. Porque lo que nos cuenta acá es qué podemos hacer, no para el tratamiento, sino para con los chicos sanos, prevenir que se nos vayan de las manos, ¿sí? Entonces, dice desde la lactancia. Este niño recibió 3 meses de lactancia materna exclusiva y como la madre empezó a trabajar, lo pasaron a fórmula. Y esto no está bien, porque hay que asesorar a esa madre, hay que enseñarla a sacarse leche, a cómo tiene que conservarla, y tal vez Tiago podía haber continuado hasta los 6 meses por lo menos con una lactancia materna exclusiva. Si consume fórmula, bueno, ¿cómo la prepara? ¿Está dándole bien, dándole mal? ¿Le dan más biberones de lo que le corresponde? ¿La concentra la fórmula? Nada, eso tampoco. Y después en el momento de la complementaria, sobre todo en un caso como el de Tiago, que ya tenemos un papá con sobrepeso e hipertensión, orientarlo, enseñarle a esos padres a respetar las señales de hambre y saciedad, que esto es motivo de otra charla, ¿no? De todo lo que involucra a la alimentación complementaria, el tamaño de las porciones. Los papás no saben cuánto darle a los chicos porque piensan en sus porciones y los chicos no comen esas porciones, ¿sí? ¿Cómo incorporar los niños a la dieta familiar? Porque yo veo muchos pediatras que dicen, después del año puede comer lo mismo que toda la familia, y la familia come un desastre. Entonces ahí hay que orientar para que, o la familia, tratando de acompañar a ese niño a que coma mejor, se vaya
modificando en sus hábitos alimentarios, o bueno, por lo menos que al chico no lo incorporen en esa mesa familiar, porque esa mesa familiar puede tener muchos problemas. Hay algo que hablan acá en este estudio, que es el consumo de calcio. Habla de cómo los lácteos se asocian a una menor adiposidad en los chicos a los 8 años, a menor peso y menor circunferencia de cintura, sobre todo en los más grandecitos de 9 a 14. Y esto lo menciono porque hay mucha controversia. A mí permanentemente me llegan al consultorio gente cuestionando el tema de los lácteos, más allá de la opinión personal que yo pueda tener o la que pueda tener cualquiera de ustedes, que es absolutamente respetable. Es importante que se cubra el requerimiento de calcio. Y con los lácteos se cubre bien, y hay una asociación directa con menor adiposidad. Lo que no se sabe es explicar bien el por qué. Entonces, cuando uno se pone muy en científico y dice, bueno, si no se puede explicar el mecanismo, parece que no fuera ciencia. Y en realidad hay como una especie de explicación que tiene que ver con que en general los niños que consumen mayor cantidad de lácteos tienen una mejor calidad de dieta. Después, más adelante, yo les muestro en un pequeño slide cómo se puede evaluar la calidad de una dieta. Hay muchas metodologías, yo les muestro ahí una como para tener idea. Pero bueno, justamente, entonces, digo, no se sabe bien si son los lácteos o es que en realidad esos chicos tienen una mejor calidad de dieta general y por eso tienen menor adiposidad. Lo importante es que no es lo mismo consumir o no consumir lácteos en términos de adiposidad. Jessica, te consulto, disculpa. No, ¿Cómo por favor. hacemos o cómo trabajamos con, ahora un poco hablando del calcio, con la idea por ahí del no consumo de lácteos de origen animal, lácteos de la vaca? Hay todo un tema con eso ahora, muchas mamás que están dando estas bebidas a base de almendra, de soja, que el calcio no está en cantidades, o las hacen caseras. ¿Cómo trabajamos eso también? Bueno, lo primero que yo les cuento, por lo menos en este contexto de obesidad, a esos padres es esto, que el calcio se asocia a una menor adiposidad y a un menor peso. Entonces está también, si hay algo que cambié muchísimo, y por ahí Claudia lo puede ver con más claridad, que me conoce desde que arranqué, cambié mucho en esto y también se los voy a mostrar en cómo se para uno enfrente al paciente. Yo cuando arranqué era mucho más... ahora no se me fue la palabra, pero bueno, era más del cumplimiento, era la persona que daba las indicaciones, el paciente tenía que cumplir. Hoy la verdad que respeto mucho las decisiones, entonces primero informo, porque uno tiene que tomar decisiones informadas. Hay gente que toma decisiones porque tiene información que sacó de la revista Para Ti o de algún influencer y con eso decide, entonces no tiene información real y concreta. Entonces yo primero informo, bueno, mira, está este estudio, se asocia con esto, hay menor sobrepeso, hay menor adiposidad. Es importante que tu hijo, desde mi perspectiva, porque vos me estás viniendo a ver a mí, a mi consultorio, entonces yo como profesional sí considero que los niños tienen que consumir lácteos. No creo que sean malos, no creo en la mala leche y no creo que sean inflamatorios. No encontré un solo trabajo serio, publicado en una revista científica, que me muestre esta asociación con los marcadores inflamatorios o otra cosa que escuché por ahí que tiene pus. La verdad que no he leído nada en revistas serias y leo y estudio bastante. Entonces, para mí, tiene que estar en la dieta. Si la madre lo piensa, lo mismo cuando hablamos de los veganos, no quiero irme de tema, pero si la madre lo piensa y dice, bueno, vamos a tratar de incorporarlo, la verdad que la leche no la toma, buscamos todas las otras alternativas, los quesos, los yogures, las preparaciones caseras de yogur, de queso. Por ejemplo, a mí me pasa con mi hija que le gustan 2 yogures nada más, pero descubrimos que cuando yo lo hago casero, como ella puede participar y le puede poner otras frutas, yo los come. Entonces, bueno, ir buscando esas alternativas. Ahora, si hay una negación al consumo de los lácteos, trato de buscar las fuentes que no sean de origen animal, como me decías, en este caso de calcio, ¿sí? Por supuesto, la biodisponibilidad es distinta, no puedo saber exactamente cuál es el porcentaje de absorción y de aprovechamiento de eso, trato de calcularlo, como aprendimos en la facultad, que yo les dije que no las iba a aburrir, pero haciendo una tabla de composición. Nosotros sabemos que de esa tabla a lo que sucede dentro del cuerpo hay una gran diferencia, pero es la única manera que puedo estimarlo y también quedarme tranquila yo con mi conciencia profesional cuando me voy a la cama, de decir, bueno, yo por lo menos hice la cuenta para que lo cubra. Pero la realidad es que hay que tratar de que lo puedan entender. Ahora, por suerte, están saliendo algunas bebidas vegetales que tienen un contenido mayor de calcio, porque antes lo había directamente. Ellas creían que le estaban dando algo, ellas digo por las madres, por los padres, creían que le estaban dando algo adecuado a sus hijos, pero la realidad es que no había nada de calcio en eso y había un altísimo contenido de sacarosa.
Ahora, por suerte, hay más, entonces uno puede jugar un poco con eso. Lo que no termino, o por lo menos hasta ahora no me senté a revisar, es cuál es la disponibilidad de ese calcio, que probablemente sea mucho menor, pero yo creo que tenemos que poder ser flexibles en ese tema, ¿sí? Mi opinión es mi opinión, y yo creo que tienen que estar. Pero bueno, tratar de buscar esas alternativas. Yo tengo una duda, Jessica, con esto que estás diciendo, de que calcio sí, o sea, de que lácteo sí, porque desde la facultad, digamos, a lo que siempre se ha dicho es que a partir de los 2 años descremado siempre. Bueno, yo justamente, en función a esta historia que les contaba del 75 hasta ahora de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, sí indico a partir de los 2 años lácteos semidescremados o descremados. Según, a veces es todo muy variable, ¿no? Porque uno dice blanco o negro, en realidad por ahí es la leche que consumen semidescremada y el yogur lo consumen entero o el yogur totalmente descremado, pero sí, es una indicación justamente desde la perspectiva de salud pública. Después hay que bajarlo a cada niño, ¿no? Es una indicación de perspectiva de salud pública, hasta los 2 años todo entero y a partir de ahí semidescremado o totalmente descremado. Nosotros recién ahora estamos teniendo distintas variantes en los contenidos grasos de las leches puntualmente. Antes había 1,5 o 3, después 0, 1,5, 3, bueno, en el medio surgieron otras que estaban hace rato en otros países, y con eso uno puede moverse. Pero sí, esa es una indicación que nosotros manejamos. Bien. Lo que quería agregar con respecto a que he hecho el mismo cambio que vos, hemos evolucionado, pero a lo que voy es que justamente, a ver, uno tiene que siempre basarse en la evidencia. Uno no puede imponer un conocimiento a la persona que nos viene a consultar. Uno les explica, yo siempre creo que educando uno puede lograr los cambios, y uno le tiene que explicar, bueno, cuál es la denominación de una leche, qué no es una leche, etcétera, etcétera, los pros, los contras, y después está la decisión de la familia. Y después, como digo, una de las leyes de la nutrición es la adecuación de nosotros al paciente. Entonces, uno tiene que respetarlo, uno puede darle toda la información científica y todo lo que uno cree, pero no es verdad absoluta, tiene que adecuarse. Y si esa persona sigue tomando como su verdad eso que leyó, donde lo leyó, bueno, yo intento que mi plan de alimentación sea lo más completo, realizable y flexible posible, porque a mí no me sirve de nada que sea divino escrito si mi paciente se va, no lo hace más y no vuelve más. Entonces yo también digo que nosotras a veces, y por ahí esta es una de las cuestiones a veces por las cuales o los pediatras no derivan a las nutricionistas o los padres no van a la nutricionista porque me van a sacar todo. Y yo creo que ese es el cambio que nosotras tenemos que hacer. Yo no te saco nada, yo te explico pro y contra, mejor, y me lo tomo con el tiempo que sea necesario. Quizás va a llevar 1 año a que ese paciente haga los cambios, pero si sigue viniendo, es más importante que si fue con el papelito divino escrito y no vuelve nunca más. Creo que totalmente ahí está nuestro trabajo del granito de arena que tenemos que ir cambiando nosotras, ¿no? Que a veces queremos que en la primer consulta se vaya con todo. Y bueno, no. Necesitan tiempo ellos y nosotros. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, justamente eso lo abordamos un poquitito más adelante porque quería bajarles eso. Esto que no se lleve todo en la primera consulta, primero porque es imposible, no lo retiene y no sirve, ¿sí? Esto que vos decías que es súper importante. Y después, continuando con la prevención desde la consulta, bueno, disminuir al máximo las bebidas azucaradas. Yo no soy de la idea de demonizar ningún nutriente, pero sí se sabe que el alto consumo de bebidas azucaradas, además de ser muy cariogénico, se asocia con el sobrepeso y la obesidad. Orientar para evitar el salteo de desayuno, ¿sí? Y que sea un desayuno adecuado, porque algunos dicen sí desayuna y en realidad es una leche bebida. El tamaño de la porción según la edad, estimular las comidas en familia, es otra de las cosas que menciona en este artículo, y lo que ustedes notaron así como de entrada, que es evitar el sedentarismo. Con respecto a los pasos que veíamos del tratamiento, bueno, lo que es la prevención tiene que ver con
lo que decíamos esto, cambios sustentables para el resto de la vida. Por eso esto hay que hacerlo en el consultorio de niño sano. Tal vez ni nos deberían llegar a nosotros estos pacientes. Cambios sustentables para el resto de la vida. Enseñarles qué tienen que incorporar, por qué y en qué momento. Involucrar a la familia y tener un seguimiento por lo menos mensual con ese niño. Sobre todo si detectamos un riesgo. Después el segundo paso, que era el de una intervención estructurada, tiene que ver con trabajar las comidas específicas, objetivos definidos y concretos, que lo vamos a hablar más adelante, que es algo que yo traje de otra disciplina, que es la diabetes, pero que aplica muy bien acá. Estrategias conductuales, monitoreos más frecuentes si el paciente los necesita, y seguimiento semanal, mensual, que esto yo siempre lo hablo con el paciente, a ver qué es lo que le viene mejor. Algunos venir todas las semanas les crea ansiedad, los hace ponerse nerviosos y necesitan más tiempo, y otros no, necesitan venir porque necesitan tener el control, necesitan verme, necesitan preguntar cosas, entonces lo vamos viendo con la familia. El tercer paso es ya un plan donde hay un control de peso más estricto, hay un cálculo de macronutrientes con ciertas disminuciones de alimentos con altísima densidad energética, y ya se estructuran un poco más las comidas, se dan indicaciones de pautas de televisión y se monitorea todo, las comidas afuera, las horas de actividad física, después vamos a ver bien un poco cómo. Y el último, que yo les decía que es el como más extremo, alguna medicación eventualmente, o no para el peso en sí, sino para tratar las comorbilidades, y eventualmente la cirugía bariátrica. Todo esto se va viendo en función a cómo va progresando el paciente. Volviendo a Tiago, en función a lo que estuvimos recolectando hasta ahora, tenemos la evaluación de hoy tiene 8 años, 1 mes, 34 kilos 800, 1,24 m, tiene un peso en percentilo 90-97, una talla en percentilo 25-50, que es donde siempre estuvo, un IMC superior al percentilo 95, que nos da 22,6, y algo que ustedes mencionaron, que es la circunferencia de cintura, que nos da 79, y es mayor al percentil 90. ¿Por qué usamos IMC? Ya lo vimos, ¿sí? Tiene que ser una herramienta de screening porque es un buen indicador de tejido graso, está muy aceptado y tiene muy buena asociación con obesidad infantil. Estos son los puntos de corte, que los vimos antes, pero simplemente para repasar, ahora todos usamos las curvas de la Organización Mundial de la Salud, ya no usamos más otras curvas, y esto nos permite tener un patrón de crecimiento prescriptivo que es tan importante en todo el mundo. Todos los niños en el mundo crecen igual, ya no importa si es alemán, si es argentino, si es boliviano o si es francés. Hoy sabemos que todos los niños del mundo, cuando tienen las mismas condiciones que son las adecuadas, crecen igual. Por eso todos unificamos las curvas de la OMS. Y por eso tenemos en los niños más grandecitos, que son entre 5 y 19 años, el sobrepeso se clasifica con, digamos, lo que sería equivalente a superior a un desvío, y en la obesidad a 2 desvíos, y lo mismo en los casos más chiquititos, el sobrepeso se clasifica con un IMC de más de 2 desvíos y obesidad más de 3 desvíos, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos localmente. Ustedes saben que nosotros tenemos este manual que ustedes ven ahí, que se los recomiendo, que se los pueden bajar digital, que es la evaluación de los niños, niñas y embarazadas, adolescentes también embarazadas, que propone también el uso del índice de masa corporal en lugar del peso para la talla, ya a partir del año y hasta la adultez, y establece los puntos de corte a partir de los 2 años, a partir de 2 años no, los puntos de corte para sobrepeso y obesidad con los percentilos. ¿Por qué? Porque las tablas de OMS estaban expresadas en desvíos, y las que están en este libro están en percentilos, que a veces es más fácil para explicarle a los papás. ¿Sí? Y la diferencia que tiene con nuestras anteriores tablas de Lejarraga y Orfila es que la talla parado se mide a partir de los 2 años, ¿sí? Así que estos son los puntos. Tenemos sobrepeso entre el percentilo 85 y 97, y obesidad con un IMC en el percentilo superior al 97. ¿Sí? Los de más abajo los tienen ahí, pero no se los comento porque no viene al caso. Entonces, si revisamos la curva de Tiago, teniendo en cuenta esta clasificación, que es la que nosotros tenemos que usar porque es la normativa del Ministerio de Salud, que también usa las curvas de la OMS, tenemos ya a Tiago a los 2 años con un IMC entre el percentilo 85 y 97, es decir, que Tiago desde los 2 años está con sobrepeso. Nadie le dio bolilla, hasta los 3 y medio, que no repicó el peso, y que se fue el peso al diablo, no hubo una derivación, y que además en el medio apareció la hipertensión, ¿no? Ahora a los 8, perdón. Pero fíjense, y ya después ya tenemos una ventana de tiempo que hemos perdido,
y que no pudimos hacer nada. Nosotros, por supuesto, nunca nos enteramos, pero esto es algo que hay que trabajar, y está bueno poder mostrar casos así a los pediatras, ¿sí? Entonces, al año ya presentaba, no, a los 2 años, perdón, estaba ahí, índices compatibles con sobrepeso, hoy ya está en valores de obesidad, no se realizó prevención plus, o sea, lo primero, teniendo un papá con sobrepeso e hipertensión no se hizo. Hay comorbilidades, entonces, ¿qué más tendríamos que evaluar en este chico donde ya tenemos todo este paquete y encima hipertensión? Lo que ustedes me decían, bueno, la circunferencia de cintura, ¿qué me dice? Es un predictor de insulinoresistencia, ¿sí? Es un predictor de lo que llamamos síndrome metabólico, y es muy importante medirla en el niño siempre en el mismo lugar. Hay que anotarse en algún lado de la historia, digo anotarse, pero tal vez es así, dónde lo midieron, porque no es lo mismo si cambiamos los lugares de medición, y además utilizar para el lugar de medición la tabla específica, ¿sí? Tenemos 3 formas de medir la circunferencia de cintura. Una es la cintura mínima, que esto es fácil, ponemos al chico de espalda y vemos la parte más finita, se hace rapidísimo. Hay que anotarlo, medí cintura mínima, ¿por qué? Porque ahí hay que usar los puntos de corte de Taylor, que están hechos con cintura mínima, ahora se los muestro en la figura 1. Después está la cintura suprailíaca, que esto es cuando ponemos al niño de frente, buscamos los bordes superiores de la cresta ilíaca derecha y medimos esa circunferencia. Esta está recomendada justamente para la evaluación de síndrome metabólico. Entonces usamos la tabla de Fernández, que es la que les voy a mostrar ahora, no para que puedan ver los números, si quieren después se las mando. Y después está la umbilical, que fue una de las primeras que nosotros empezamos a utilizar, que es medir la circunferencia de cintura a la altura del ombligo. Primero, porque es la más fácil, el ombligo no sube y no baja, va a estar siempre en el mismo lugar. Y segundo, porque eran las tablas del estudio de Bogalusa, que fue uno de los primeros y que nos abrió así como una epifanía la luz de la circunferencia en los niños. Estas son las distintas tablas. Una está en esta norma que yo les digo, la de Taylor es la que tenemos que utilizar si usamos cintura mínima, y las de Fernández también están en unas guías de la SAP, en una publicación de la SAP, para lo que es cintura suprailíaca, que por ahí sería lo que, si buscamos síndrome metabólico, tendríamos que medir. En este caso usamos las nacionales, ¿sí? Como yo uso mucho esta normativa, para evaluación, usted use cintura umbilical, cintura umbilical, y por eso me dio superior al percentilo 90, ¿sí? ¿Qué pasa si no tenemos nada de esto? Porque por ahí estamos en un consultorio, no tenemos los valores, no podemos medir. Bueno, sacamos el índice cintura-talla. Esto es un índice que en el caso de los niños y de los adolescentes se asocia muy bien con mediciones indirectas de grasa a través de pliegues. Entonces, se sabe que cuando este índice da más allá del punto de corte, quiere decir que es un buen indicador de grasa visceral y de obesidad central. Entonces, ¿cómo se hace? También con la circunferencia, cualquiera de las 3 que les mencioné recién, y la talla. Se hace un índice y ya sabemos que como es un valor fijo, no necesitamos tabla, tenemos que acordarnos que en los valores significa obesidad cuando da superior a 0,51, y en las mujeres cuando da superior a 0,50. En el caso de Tiago nos daba 0,63. Entonces tenemos acá un índice alterado de cintura-talla, con lo cual hay probabilidades de grasa visceral, hay probabilidades de grasa abdominal, que ya lo habíamos visto porque tenía una circunferencia de cintura superior al percentilo 90. Entonces vamos a evaluar síndrome metabólico. Ustedes saben que la definición en general tiene que ver con estas alteraciones que se asocian directamente con riesgo de padecer enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2, pero en el caso de los niños, o sea, se fue descrito en el adulto, y en el caso de los niños no hay una definición puntual o específica, y lo que se hace es usar globalmente la definición de los adultos, pero con los puntos de corte que varían en los niños. Esto es la definición del ATP3 para síndrome metabólico, donde evalúa triglicéridos, HDL, obesidad abdominal, glucosa en ayunas y tensión arterial. Nosotros en el caso de Tiago teníamos obesidad abdominal y tensión arterial, no con estos puntos de corte, ¿sí? Fíjense que 112 y 88, estos son los de adultos, pero teniendo en cuenta los puntos de corte de pediatría, tenemos 2 estrellitas o 2 tildes para hacer. ¿Qué otra cosa pedirían a partir de ahora? ¿Qué nos falta de esta evaluación? Vimos la antropometría, vimos un poco la clínica,
Nos falta La evaluación bioquímica. La bioquímica, claro. la evaluación bioquímica. Si acá tenemos un laboratorio, que les corté una partecita como para ver lo más importante, y ¿qué les parece? ¿Qué ven acá? ¿Algo fuera de los puntos de corte? Acá es re importante, ¿saben por qué? Porque les pasa al pediatra también. Muchos pediatras ven esto y dicen, no, está bien. LDL, alto. Claro, los puntos de corte en pediatría son más bajos, por ejemplo, en el caso de colesterol y triglicéridos, más bajos que lo que es en adultos. Exactamente, ¿sí? Sobre todo el colesterol, se les pasan por adelante los 180, los 190, se les pasan por alto. Lo ven así y tan asociado con el 200 del punto de corte del adulto, no lo ven. Y en realidad, 170 es el rango, el punto de corte de límite para los chicos, ¿sí? Tiene que estar por debajo de 170. Si no, acá sí aparece esa clasificación que ellos inventan del límite. No es aceptable, está en el límite, está en 180 en este caso, ¿sí? Esperen que no lo puedo mover, ahí va. En el caso también del HDL, si ustedes lo miran, lo que podemos observar acá también, que también lo observaríamos en el caso de un adulto, es que también está el límite, ¿sí? Está casi ahí con el límite superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlar esto, ¿sí? No está alterado, no puedo decir tiene síndrome metabólico, porque no tiene el colesterol elevado, inaceptable, o HDL muy, muy bajo. Están los dos en el límite, ¿sí? Entonces, no tenemos un síndrome metabólico, pero está en camino a, seguramente, si no actuamos en este momento. ¿Qué otras mediciones podemos tener? ¿Qué les parece? Ya pasamos por la clínica, la bioquímica, la antropométrica, ¿y qué nos queda? Es una de las primeras cosas que dijeron. La alimentaria, ¿sí? También. Los pliegues cutáneos pueden ser una herramienta, en realidad no es tanto para el diagnóstico, por eso yo tampoco hablo demasiado. ¿Saben para qué sirven mucho los pliegues? Para el seguimiento. Primero, llevan mucho tiempo de la consulta y hoy en día no tenemos tanto tiempo. Segundo, hay que tener elementos que a veces son un poco caros. Yo sé que todos conocen el Harpenden y el Lange, el Harpenden porque lo leen en todos los estudios y el Lange porque es el que nos cuentan siempre, pero este que ven en la foto, que es el Sleep Guide, es plástico, es bastante más barato y tiene muy buena asociación con las mediciones del Harpenden. No así el Lange. Así que por eso yo lo recomiendo bastante y sirve mucho para el seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene chicos que no desertan, estos que continúan, muchas veces tienen momentos donde el peso se estanca, el IMC no se modifica. Entonces esto nos sirve para mostrarle que todo el esfuerzo que están haciendo igual influye en la grasa corporal que tienen. Podemos tomar 2 mediciones de pliegues, que son el subescapular y el tricipital, meter en esta fórmula y contarles, esto es una aproximación a kilogramos de masa grasa, entonces podemos cada 3 meses, no muy seguido porque no tiene sentido, pero cada 3 meses mostrarles, mira, el peso no se modificó, pero vos creciste y mira tu grasa cómo está bajando. Esto es un dato más para seguimiento, tiene un error aproximado de 4,5, pero es bastante aceptable, por eso digo, para el diagnóstico no nos va a aportar nada nuevo, pero sí para el seguimiento puede ser una herramienta. Y después la ingesta, lo que les decía recién que me lo había adelantado. Este es un ejemplo, yo uso muchísimo los recordatorios de 3 días como mínimo. Perdón, no son recordatorios, son registros. Recordatorio, 24 horas más no, porque si no inventan, no se acuerdan de nada, pero los registros sí los uso, les cuesta mucho, y siempre hay que tener en cuenta que los adultos y los niños con sobrepeso y obesidad subregistran, entonces hay que tener en cuenta eso. Si ya uno en el registro encuentra cosas muy fuera de lugar, tiene que imaginarse que eso es un poco más allá. Este es un ejemplo de uno de los tantos días que él me trajo a lo largo de las consultas. Tenemos un desayuno que generalmente no lo hace, de 7 días, 5 se iba al colegio sin desayunar. Cuando toma una leche entera con cacao, a pesar de que en su momento le habían dicho que no la tome. ¿Por qué? Porque al no tener un plan, esas son conductas que se hacen un tiempo y después vuelven para atrás. Y se toma 1/3 de taza y se va a la escuela. A media mañana come galletitas dulces, y en la casa almuerza pastas en general, algo rápido, con manteca, toma jugo en polvo porque le pidió el pediatra que deje las gaseosas.
un postrecito comercial de estos preparados con polvo y con leche, y en la merienda jugo con galletitas dulces, a veces acepta un yogur entero, y la cena carne o pollo, porque el pescado no le gusta, con puré, flan o banana de postre. ¿Les parece muy raro este recordatorio, este registro, muy distinto, muy extraño? Muy común en los chicos, por lo menos en Argentina. Es muy clásico, ¿sí? Es muy típico. Digo, él tiene sobrepeso, pero en realidad la mayoría de los chicos tienen un patrón de ingesta similar, ¿sí? Entonces acá tenemos, digamos, si uno hace el cálculo también va a ver que hay algún exceso de azúcares simples, de grasas, faltan algunas vitaminas del grupo B, falta calcio, haciendo así como el registro en realidad yo lo hago un poco más extendido, pero esto es un ejemplo. Entonces tenemos un diagnóstico de obesidad infantil con comorbilidades, que es la hipertensión arterial y estas cosas que habíamos visto de la circunferencia de cintura, con lo cual estamos en el nivel 2, ya la prevención la perdimos, ¿sí? Pasamos al nivel 2, que era el tratamiento estructurado. Entonces hay que adecuar su ingesta a recomendaciones para su edad, mejorar los hábitos alimentarios, fíjense que no hay una sola fruta, sí, pero no hay ni un vegetal en ese registro, mejorar el consumo de lácteos, que estaba bien en alguna parte, pero no alcanza la recomendación, disminuir el consumo de alimentos de escaso valor nutritivo y disminuir el consumo de las bebidas azucaradas, ¿sí? Porque reemplazó la gaseosa por el jugo y estamos hablando de prácticamente la misma cantidad de azúcar. Realizar educación alimentaria con el niño y la familia, incrementar la actividad física, que no menciona absolutamente nada, son los 3 sedentarios, lograr cambios sostenibles en el tiempo, mejorar el IMC y los parámetros bioquímicos. O sea, en 3 meses tendríamos que pedir un laboratorio y que eso mejore. Estos son los objetivos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que todo esto se pueda cumplir. Nos vamos a basar en pilares que son 3. El alimentario, la actividad física y la conducta. Y yo me voy a enfocar mucho, voy a hablar un poquito de los 3, pero me voy a enfocar mucho en la conducta, que es esto lo que uno, aprendió a los golpes y madurando en esto de la relación profesional-paciente. La modificación en el comportamiento de los niños, generalmente, aún sin ningún plan calculado, genera alguna pérdida de peso. No es el primer objetivo que vamos a buscar, ahora vamos a ver que según la edad y el diagnóstico tenemos diferentes objetivos, pero en general se logra algún descenso de peso o disminución del índice de masa corporal o ambos, en general en los primeros 6 meses. O sea que fíjense que no es un tratamiento para nada corto. Y después, los tratamientos más largos, de 1 año, logran pérdidas mayores de peso, en IMC también en relación de pesos para la talla, mejores hasta 4 unidades, pero lo que hay es una altísima deserción. La mayoría de los trabajos hablan de 50% de deserción. Es decir, que si del total de sus pacientes la mitad no viene más, no se sientan mal porque eso es lo que le pasa a todos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, pero sí tenemos que mejorar nuestras estrategias para enganchar al paciente. Y esto es lo que decíamos recién, bueno, estamos viendo qué pasa con el tratamiento, pero ¿tiene que adelgazar como un adulto o no? Los niños más chiquititos, cuando existe un índice de masa corporal que nos habla de sobrepeso, si no hay complicaciones, tratamos de que mantenga el peso o vaya desacelerando la ganancia ponderal, ¿sí? En el caso de que sí haya alguna complicación, vamos tratando de que pueda disminuir un poquitito, no mucho, simplemente que vaya bajando, no hay un punto de corte, y también que disminuya la velocidad de crecimiento en peso, ¿no? Cuando hay obesidad, mantener el peso y solamente se persigue un descenso de medio kilo por mes en casos de índice de masa corporal en chicos tan chiquititos superiores a 21. Si no, el objetivo siempre es mantener el peso a espera de aumento de la talla. Entonces eso hace que el IMC vaya bajando. Yo siempre les explico esto, ¿no? Que es como una carrera. Habitualmente a los chicos, lo que sucede en general es que peso y talla van juntos. En el caso de estos niños el peso se aceleró, entonces lo que hay que hacer es frenar el peso para que la estatura lo pueda alcanzar. Esta es una manera de que ellos lo puedan entender. En el caso de los niños más grandes, cuando hay sobrepeso sin complicaciones, mantener la velocidad de ganancia ponderal, en el caso de, pero siempre sin subir de peso, ¿no? En aumento de la talla. En el caso del IMC con sobrepeso, si hay complicaciones, disminuir esa velocidad de crecimiento y tratar de mantener el peso. Y en el caso de Tiago, que era un niño entre 6 y 11,
con obesidad lograr un descenso de peso gradual de hasta 500 gramos por mes, ¿sí? No, nosotros no le vamos a transmitir esto al niño, primero porque no ponemos una meta de número y aparte porque lo llenamos de ansiedad, pero nosotros tenemos que saber en cada control que lo ideal es que vaya bajando algo, lo máximo 500, a veces bajan 500, a veces no, pero mientras el número sea menor, él va a estar bien. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo algo que es antinatural, que es que frene al peso cuando en realidad la tendencia del organismo es que vayan siempre juntos. Y en el caso de obesidad grave, ya el descenso puede ser casi como el de un adulto, 1 kilo por semana. En los adolescentes la historia es otra, ya lo que se pide es, bueno, por supuesto si no hay complicaciones y es un sobrepeso leve, mantener el peso, si hay alguna complicación, un descenso gradual, y ya en casos de obesidad u obesidad grave, al igual que un adulto, un descenso de peso de hasta 1 kilo por semana, asociado a todos los otros objetivos que teníamos, que ahora vamos a ver cómo hacemos. ¿Cuál es el mejor plan alimentario? ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Dietas bajas en carbohidratos, dietas con índice glucémico bajo, modificaciones del plan del semáforo, bajos en grasas, hipocalóricos? ¿Qué usan ustedes? ¿Qué leyeron? ¿Qué estudiaron? ¿Usarían algo de esto? ¿No lo usarían? No usaría, o sea, depende de la situación, ¿no? Si ya tiene la glucemia, o sea, si ya los laboratorios nos dan alguno de estos que se plantean, sí, y si no, más tirando a normo hipocalórico, yo no hago tanto énfasis en las calorías, sino en incorporar, porque en general no hay frutas, verduras, lácteos, o sea, en general es más armar lo más parecido a las recomendaciones generales que en mi caso por lo menos distan mucho lo que ya me traen, digamos, entonces suelo ir más por ese lado. Bien, ¿alguien más? Yo trato también de no pensar tanto en lo que no, sino tratar de incorporar esos grupos de alimentos que están faltando, ir progresando a cambios de alimentación en lo que es el niño y la familia en general. Pero claro, si no hay otra complicación también, pautas alimentarias, algunos cambios y bueno, ir viendo qué posibilidad se va dando con el niño para ir trabajando con la gráfica o quizás así con un plan de semáforo, pero muy en grandes rasgos, digamos. ¿Alguien más? Bueno, yo les voy a contar lo que dice la evidencia, ¿sí? Cuando hablamos de dietas bajas en carbohidratos, que ahora están tan de moda, se han aplicado y se han ensayado también en pediatría, en jóvenes obesos, y lo que se ve, bueno, es básicamente que el nivel objetivo es la restricción de los carbohidratos, por supuesto, manejar una adecuada composición de grasas, no restringir carbohidratos y subir grasas de cualquier calidad. Hay una restricción calórica también. Según la edad de los niños se aplica más restrictiva o no, en los adolescentes es un poco más restrictiva. Se planifica la duración de la intervención, ¿sí? Porque esto tiene que ver con cuánto tiempo puede sostener el paciente algo de esto. Se hace un seguimiento una vez que se saca al paciente de este plan, se hace un seguimiento para ver cómo se vuelve a adecuar a una dieta más saludable y normal, y tiene un tipo de prescripción diferente a la de los adultos, ¿sí? Lo que informan todos los estudios es que las dietas bajas en carbohidratos en los jóvenes obesos tienen una mejora significativa en el peso al final de la intervención. Ahora, cuando la comparan con las dietas bajas en grasa, lo que se ve es que tanto los planes bajos en grasa como los bajos en carbohidratos inducen a la pérdida de peso cuando el objetivo tiene que ver con este medio kilo o kilo por semana, ¿sí? Y además ayudan a reducir las comorbilidades relacionadas con la obesidad. Por otro lado, lo que también nos dicen es que los planes bajos en carbohidratos causan mayor pérdida de peso que los bajos en grasas, en un plazo cortito, cuando es en 6 meses. O sea que los dos, cuando se cumplen, los dos funcionan, pero el que acelera la pérdida de peso es el plan bajo en carbohidratos, ¿sí? Pero la seguridad a largo plazo de este tipo de planes no fue estudiada, y la eficacia a largo plazo, no sé, sostenerlo por 1 año y medio, tampoco se estudió en este caso puntual de los chicos, y ahora un poquito más adelante vamos a ver por qué no se estudió. Y después tenemos este estudio que evaluó, es una revisión sistemática que evaluó un montón de análisis, no les voy a explicar todo el detalle, si quieren se los paso porque no era el objetivo, sino básicamente la conclusión. Entonces se evaluó distintas dietas, bajas en carbohidratos versus bajas en grasa,
altas en proteínas versus proteínas según la recomendación, y altas en grasa versus bajas normales en grasa, digamos. Y lo que ellos muestran en estas revisiones es que se puede lograr un mejor peso de los niños, es decir, más adecuado al objetivo, con cualquiera de estos planes, independientemente de la distribución de los macronutrientes, ¿sí? Y tenemos otro estudio más, varios en realidad, donde habla de estas dietas con bajo índice glucémico versus las bajas en grasa, que dijimos que también generaban descenso de peso. Y cuando uno mira en el gráfico, puntualmente en este ensayo, la línea continua, digamos, es la dieta de bajo índice glucémico, y la punteadita es la baja en grasa. Y si vemos, fueron 2 años, ¿sí?, de tratamiento, 24 meses, al final del tratamiento, a los 24 meses, la dieta con bajo índice glucémico pareciera lograr mejores pesos más bajos, ¿sí?, cuando se compara con la otra. La otra generó al principio un descenso importante, pero después, al final del tratamiento, las de índice glucémico bajo tenían un peso menor. Son tan efectivas las dos, porque las dos lograron un descenso de peso, pero nos habla de la adherencia, y lo pongo entre comillas porque después vamos a hablar un poquito de la adherencia, a las dietas con bajo índice glucémico fueron más complicadas, y por eso no se pueden estudiar mucho a largo plazo. ¿Por qué? Porque es muy difícil para los chicos sostener una dieta con bajo índice glucémico. Entonces, si tuviéramos que decir, por lo que ustedes me comentaron que estaban usando, ya hablamos de bajo índice glucémico, baja en grasa, baja en carbohidratos. Bueno, nos queda el semáforo para niños. El semáforo es viejísimo, es de un estudio de Epstein del año 98, si no me equivoco, o un poquito antes también. Es la más utilizada en estas intervenciones combinadas, ¿sí? Por ahí cuando hay que hacer un tiempo baja en grasa, un tiempo baja en carbohidratos, se utiliza bastante esta herramienta. También se utiliza para enseñar a comer de manera saludable y asociarlo con otras estrategias de actividad física y conductuales para la familia. Todas estas modificaciones, de hecho, se llama dieta de semáforo. A mí la palabra dieta no me gusta, por eso lo puse en comillas, pero así está descrita en la literatura. Se asociaron con una mejora significativa en el peso y que se pudieron mantener a largo plazo, incluso 10 años después de la intervención. Enfatizan la alimentación saludable y en las porciones adecuadas, sin calcular o sin prescripción de calorías, y también se asocia o tiene muy buenos resultados cuando se utiliza con intervenciones conductuales en la familia. Se logra ser más sostenida porque tiene, por supuesto, un enfoque menos restrictivo. Y este se los traje también porque es un estudio que evaluó la influencia de los distintos factores de la dieta en el sobrepeso y la obesidad, y es de hecho un resumen de ESPEGAN, que es la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología y Nutrición y Hepatología. Entonces, lo que ellos dicen para el tratamiento es que la energía se debe determinar individualmente, por supuesto, teniendo en cuenta el gasto del niño y la etapa de crecimiento en la que esté. Y con respecto a los micronutrientes, esta historia de si índice glucémico alto en grasa, bajo en grasa, dice que ningún nutriente aislado se asoció con el desarrollo de obesidad y sobrepeso. Y esto también lo pongo porque ahora sé que hay un montón de cosas dando vuelta contra el azúcar, contra las grasas, con los sellos, con el etiquetado frontal. Bueno, no nos olvidemos de la evidencia. No hay un nutriente que se asocie con el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Por eso a mí no me gusta demonizar a ninguno. Ese nutriente solo aislado es imposible de analizar desde el punto de vista metodológico y científico. Se analiza en un contexto de una bebida, en un contexto de una dieta, en un contexto de un tipo de alimentación. Entonces no carguemos las tintas sobre un nutriente puntual. Digo, todos hablamos de las bebidas azucaradas, sí. Tomar bebidas azucaradas, como le pasaba a Teni, en mayor cantidad, se asocia con sobrepeso y obesidad. Pero ¿en qué contexto? En ese contexto del registro que ustedes vieron, que no era solamente la bebida azucarada, y en ese contexto del sedentarismo que había, ¿sí? Entonces, esto es importante y lo quiero dejar justamente como mensaje. Por supuesto pueden no estar de acuerdo, pero lo dejo ahí como mensaje. Por otro lado, promover una ingesta preferencial de carbohidratos de absorción lenta. Esto tiene que ver con el índice glucémico, y limitar el consumo de carbohidratos simples también ayuda, y ayuda mucho con esto de las señales de hambre y saciedad. Esto
en el contexto de un plan integral. Es inconsistente la evidencia entre la ingesta de proteínas y la obesidad en los niños más grandes. Ustedes saben que hay algunos estudios que evaluaron que la alta ingesta de proteínas en los primeros años de vida tiene una asociación directa con la obesidad. Bueno, volvemos al punto 1. Hay evidencia inconsistente y es probable que el consumo total de grasas y de los lípidos dietéticos específicos desempeñen algún rol en la obesidad, pero es probable, ¿sí? Tiene que ver justamente con el contexto. Y acá es donde yo les digo, son 2 palabritas nada más, porque esto es un tema muy complejo, que hay que evaluar la calidad de la dieta, si la densidad de nutrientes de la dieta, ni cargar todas las tintas sobre las grasas, ni cargar todas las tintas sobre los carbohidratos, porque ya vimos que las dietas bajas en carbohidratos cuando se hacen funcionan, las dietas bajas en grasa cuando se hacen funcionan, las dietas bajo índice glucémico cuando se hacen bien funcionan. No hay diferencia entre una y otras, comparan todas las dietas, todas cuando se hacen bien funcionan. Entonces, evaluar la calidad de la dieta, ¿sí? Esto es, hay un montón de índices de desarrollo de calidad de dieta. Estos son 2 slides que les robé, no le robé porque él sabe, pero a Sergio Britos, que él investiga mucho esto y tiene unos estudios maravillosos en niños. Y una dieta de baja calidad es una dieta que es deficiente en aporte de energías, pero también de nutrientes esenciales, o puede tener exceso de energía, pero faltan los nutrientes críticos. Entonces, lo que se hace a través de diferentes índices es evaluar un poco esto. Por un lado, esos nutrientes de calidad, donde están las proteínas, la fibra, el calcio, el hierro, el zinc, el potasio, las vitaminas del grupo B, la A, la C, y por el otro lado, almidones, ácidos grasos saturados, azúcares libres en alta cantidad, sodio, y en función de eso se hace la cantidad, pero ustedes ven que no está tachado en ningún lugar ningún nutriente, hay que mantener un equilibrio, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es el puntaje, quiere decir que más saludable es la dieta porque predominan los que están en el color verde, ¿sí? Cuanto más chiquitito, bueno, estamos desequilibrando, y esto es lo que hay que trabajar, sobre todo en el sobrepeso y la obesidad. Algunos resultados que tenemos de algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas nos dicen que las intervenciones que incluyen la actividad física ayudan a reducir la tensión arterial y la glucemia en ayudas, es decir, que esto de incluir la actividad en nuestras recomendaciones a Tiago le vendría bien. Las intervenciones dietéticas o dietas bajas en carbohidratos tuvieron un efecto similar que las bajas en grasas en la reducción del IMC. Las intervenciones educativas redujeron también lo que es la tensión arterial, el IMC y la circunferencia de cintura. Las intervenciones combinadas, modificando la ingesta, agregando actividad, terapia con la familia, reducen TA, IMC, triglicéridos. Las intervenciones combinadas con los padres también tienen efectos similares en los padres, en el IMC de los padres, por lo tanto, el mejor plan es el que se adecua al niño y el que sea factible para la familia. Uno se puede llenar de evidencia, pero cuando uno mira la evidencia, cuando se hacen bien y son sostenibles, funcionan todos. Entonces, busquemos el que se adecua a nuestro niño, que sea un plan personalizado, que sea equilibrado, que no le falte ningún nutriente, que tenga apoyo de la familia. Un chico que viene y no tiene apoyo de la familia es imposible que pueda progresar. Tiene que ser una intervención combinada. ¿Por qué? Porque es difícil separar la alimentación del resto de la vida del niño. Va al colegio, va a gimnasia, va a deporte, va a lo que fuera. Entonces es muy difícil, y todavía si es un chico que sufre las consecuencias sociales del sobrepeso, es necesario el aporte del apoyo psicológico, los controles frecuentes, que no se olvide que estamos ahí para ayudarlo, y metas realistas. Esto es lo más importante. El objetivo de este plan va a ser aportar los nutrientes en cantidad y calidad suficientes, preservar la masa magra, que a veces nos olvidamos de eso, proteger emocionalmente al niño y a la familia, promover buenos hábitos, tanto para él como para su entorno, como ustedes lo dijeron desde el slide número 1, y prevenir la aparición de las complicaciones, que en este caso podemos prevenir las que todavía no aparecieron, las que estaban ahí incipientemente, como el colesterol y el HDL. Y esto es lo que yo les digo, que se lo robé a Susan Weiler, que es una especialista, es una colega, es licenciada en nutrición de Estados Unidos, y que ella lo trabaja mucho para diabetes. Bueno, yo le hice una pequeña adaptación a su gráfico para el enfoque de los niños. Siempre se habla de la pirámide, de las bases, no de la pirámide nutricional, sino de la pirámide del tratamiento, de los 3 ejes. A mí me gusta poner este rectángulo donde en el centro está el niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser un tratamiento enfocado en el niño y la familia, siempre. Pero tiene que haber soporte emocional, plan alimentario individual, pautas de actividad física y cambios en la conducta de toda la familia que sean sostenibles en el tiempo.
Y acá tenemos que entrar a hablar de la adherencia, perdón, que lo mencionábamos antes, y yo se lo había puesto entre comillas, pues es una palabra que no me gusta, pero que la OMS define como el grado en que el niño sigue la prescripción según lo indicado. Por eso digo que no me gusta, porque a mí no me gusta que tengan que seguir una prescripción. Esa prescripción puede ser cualquiera, la nutricional, la farmacológica, la actividad física, el control de las emociones, cualquier cosa, pero adherirse es como seguir lo que se indica. Y es considerado por OMS fundamental para lograr buenos resultados. Y acá es donde yo les decía que tomé frases textuales, ¿no? Venimos porque el pediatra nos mandó, no nos dijo para qué. Me ha pasado 1000 veces. Vienen, sacan el turno, ni saben para qué vinieron. Él o ella, el niño, siempre fue así. Es corporalmente igual a nosotros. Entonces nunca nos llamó la atención, no sé por qué nos están mandando. El papá me dice que yo lo alimento mal, mail puse, lo alimento mal, y que está gordo y en el colegio lo cargan. Estamos muy preocupados porque no sabemos a quién sale así. Quiero que lo vea porque él o ella dice que no le gusta su cuerpo, yo le explico que está bien, que está correcto, pero él no me cree. Lo notamos preocupado por su cuerpo, queremos saber cómo está, porque el pediatra nos dijo que no es necesario. También me ha pasado que hay gente que me dice, no, yo vine por mi cuenta, porque la verdad que le dije 3 veces al pediatra, nunca me dio bolilla, y ya con tal de no escucharme en la última vez, le dije, y me dijo, bueno, si quieres andá, mal no le va a hacer. Típico. Y otros que dicen, yo soy diabético, y nos asustamos cuando le dio alto el azúcar, no queremos que sufra como nosotros, no quiero que pase por lo que yo pasé, pero son todos lugares distintos donde nos estamos parando. Yo siempre, como segunda pregunta o tercera más tardar es, ¿por qué vinieron a nutrición? ¿Quién los deriva? Creo que es la primera, ¿por qué vinieron? Es la segunda, ¿sí? Entonces todo esto nos va a parar en un lugar distinto. A mí esto me da la información de cómo tengo que arrancar la consulta, porque me habla de la aceptación de la situación. Las familias que tienen chicos con sobrepeso se involucran mucho más activamente cuando aparecen las complicaciones. O sea, esta que venía con la glucemia alta porque ella era diabética y ella le había pasado, enseguida apareció. Sí, pero cuando aparece la primera complicación, ¿por qué? Porque es una enfermedad que es silenciosa. La subestimación de la patología se puede atribuir a esta falta de consecuencias negativas. Como no hay ninguna consecuencia, se subestima, ¿sí? Aparecen mecanismos de defensa, de negación. Por eso el paso 1, que uno tiene antes del plan y de la dieta y del índice glucémico, es esto. La persona que yo tengo enfrente, ¿está aceptando la situación o tengo que empezar a trabajar esto? Porque estos padres que me dicen, es igual a nosotros, sí, es igualito, bueno, pero ustedes también están con un problema. Entonces hay que trabajar una doble aceptación, ¿sí? Entonces la adherencia también influye, digamos, en otras dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, las creencias que pueda tener el niño, las actitudes con respecto a la nutrición, esto de, bueno, voy porque me va a sacar todo, que bien decía Claudia. Las actitudes de apoyo de los cuidadores, lo que decíamos antes, bueno, un niño que está solo y me pasa 500 veces que le dicen, yo te dije que no tenés que comer dulce de leche en el desayuno. ¿Pero el dulce de leche dónde está? ¿En la heladera? ¿Quién lo compró? Y lo compro por los otros chicos, como si los otros chicos les hiciera bárbaro comer dulce de leche todos los días. O no, lo compra mi papá porque es pobre, siempre los papás. Pero no, es imposible, a él le encanta. Bueno, eso es no acompañar. Entonces eso también influye en la adherencia. Historias familiares relacionadas con el sobrepeso y las comorbilidades. Hay gente que es todo lo contrario. Tiene tanta carga familiar que no quiere que su hijo pase por eso, entonces hay una doble presión sobre el niño. Conocimiento de la familia, de la enfermedad, barreras de acceso al costo, que nosotros en nuestro medio, en nuestro país tenemos un montón, la relación que nosotros podamos establecer con él, la calidad de vida que tenga ese niño, y acá es donde viene esta historia de la evolución del tratamiento nutricional, que también está sacado un poco de la diabetes, pero a mí me gusta porque tiene como distintas perspectivas. Esto que decíamos cuando nos recibimos con Claudia, que éramos como el cumplimiento, el profesional daba las órdenes y la familia del niño obedece, esto fue progresando a lo que hoy llamamos adherencia, que es cuando la familia y el nutricionista están de acuerdo en el enfoque y el paciente implementa. Entonces nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a tratar de hacer esto, te parece muy difícil, vamos a empezar por acá, y ustedes se implementan, y ustedes se van del consultorio y yo atiendo al paciente que sigue y me olvidé. Y después
está lo que ahora tendríamos que estar haciendo, que se llama concordancia. Es muy distinto, no encontré la mejor foto, pero traté de buscar una foto donde hay, en realidad la que se está involucrando es la propia nena, faltaría ahí el resto de la familia, y ella le está dando algo de comer a su muñeco, porque la familia y el nutricionista colaboran para adaptar el tratamiento a las prioridades del paciente, y esto es muy difícil. A mí me costó un montón y todavía a veces no lo puedo hacer porque veo que hay comorbilidades tan importantes que quisiera bajar línea y digo, no, a ver, en este momento él tiene otras prioridades, en este momento él está pensando en otra cosa. Es muy difícil poder leer primero las prioridades del paciente para después ponerse de acuerdo entre todos. En la concordancia hay justamente eso, un acuerdo entre partes. Ya no es ni uno que da la orden y el otro lo hace, ni uno que se pone de acuerdo en lo que le dijo el otro para cumplirlo. Acá lo que se trabaja son las prioridades del paciente, por eso les digo que es muy difícil. Y una cosa que yo también hago, lo pongo en la sala de espera, es la disponibilidad para hacer los cambios. Se los doy y les digo, bueno, llévate de ahí 2, para la próxima vez que venís me tenés que contestar estas preguntas. Entonces los hago poner entre el 0 y el 10, 0 es no del todo y el 10 estoy muy seguro que voy a hacer ese cambio, y le pregunto, bueno, ¿qué tan importante es para vos hacer este cambio puntual? Estas son preguntas generales, pero yo voy para preguntas específicas del paciente. Bueno, ¿qué tan importante es para vos comenzar a hacer el desayuno? ¿Qué confianza tenés en que podés hacer el cambio? Porque hay mucha gente que te pone 10 en la primera y en la segunda te ponen un 2, porque no se creen ellos capaces. Entonces ahí hay que pararse en otro lugar y trabajar otra cosa con ese chico. ¿Qué tan preparados se sienten? Esto en general lo hacen en familia, para determinado cambio que yo les estoy pidiendo. ¿Y qué se necesita? En este caso que pusieron un 2, para pasar de un 2 a un 5, o de un 5 a un 9, ¿qué podríamos hacer? Entonces yo les marco las pautas en una consulta y en la siguiente me contestan esto. Y esto me sirve para trabajar la consulta siguiente. Hay 3 cosas importantes de la entrevista motivacional que nos permiten lograr mejores cambios, que es el enfoque primero, limitar el momento de la consulta a 1 o 2 comportamientos, no más, esto de que decía Claudia que se lleve todo en la primera consulta, no. Programar, está bueno que el paciente sepa cuántas consultas van a hacer, qué tiempo tiene cada consulta, porque si no se transforma en una consulta psicológica, y nosotros tenemos una sala de espera llena, y la familia, que no, porque el papá, que estoy separado, y que no sabe, y el padre no hace nada, y la madre y la abuela que le trae. Entonces tenemos que anticiparle. Nosotros vamos a vernos tantas veces por mes, la consulta es de media hora, a veces puede ser que podamos hacer un poquito más, pero tenemos que darle lugar a todos los pacientes que están con la misma problemática o con otra, y sobre todo nosotros, que es la práctica profesional, y es el más difícil. Los otros 2 en general se pueden hacer bien, pero este es muy difícil, y de hecho, en lo que es mi experiencia personal, hasta el principio, cuando yo leí esto de la concordancia, digo, no, pero el paciente no tiene la menor idea cuáles son las cosas importantes que tiene que hacer. ¿Por qué yo me tengo que adaptar a sus prioridades? Y no, créanme que lo tienen que ir trabajando, porque implica nada, capacitarse uno. Yo empecé a leer más sobre este tema, empecé a capacitarme más, después ya les digo, lo traje más del área de la diabetes y me sirvió también para trabajar acá. Entonces, un profesional no es el dueño del saber, como decía Claudia, uno no tiene todo el saber, y tiene que aprender a ser un orientador y hacer acuerdos, ¿sí? Esto va permanentemente rodando esta rueda. El profesional practica la escucha reflexiva, y no es lo escucho y mientras tanto estoy pensando en el impuesto que tengo que ir a pagar. Escucha activa y reflexiva. Expresa empatía. Uno no puede ponerse a retar a un paciente, ya lo retan los padres, lo retan en la escuela. Empatía, eso es lo más difícil. Afirmar el derecho del niño a elegir. Siempre preguntar, ¿te parece muy difícil esto? ¿Vos crees que vas a poder? ¿Tenés ganas de hacerlo? Porque si vos me decís, mira, a mí esto no me importa nada, hablamos de otra cosa. Pero esto sí, que él pueda elegir. Apoyar la autonomía de la familia, esto de yo les doy esto como una orientación y después ustedes me dicen qué es lo que se puede hacer y no de acá y qué es lo que tienen ganas de hacer. Orienta e informa, nada más. No indica, no prescribe, no da órdenes, nada. Acepta la colaboración, esto por parte del paciente, sí, pero el paciente establece sus propios objetivos. En este caso es la familia, ¿no? Porque el niño es chiquitito. La familia acepta la necesidad del cambio y a veces tardamos 2 o 3 consultas hasta lograr esto y uno dice, hasta ahora no hablé nada de lo que tienen que comer, no importa.
y puede requerir la retroalimentación por parte del profesional, si a veces piden, y esto es importante. En función a eso se inicia esta rueda de los cambios que se pueden sostener a largo plazo. Estrategias hay un montón. Esta es una, que es la de Epstein, la de las luces del semáforo, algunas basadas en el contenido de grasa de los alimentos, otras basadas en el contenido de fibra. Esto no importa, ustedes lo pueden ir adaptando. Y esta es la que uso yo, que en realidad es la que usé con él, pero tengo algunas adaptaciones que hago, esto lo tienen que hacer ustedes en la medida en que a ustedes les parezca, y trato de decir, bueno, prohibido no hay nada, como decíamos recién, tratamos de que los alimentos rojos no estén en casa, que los alimentos amarillos se controle el tamaño de la porción y cuántas porciones, y los verdes son para avanzar, pero sobre todo probar, ¿sí? Por eso puse antes de decir que no te gusta, probarlos, porque generalmente no los consumen, como decía otra de las colegas, trabajo sobre incorporar los alimentos saludables porque nunca están. Y después abajo hago una pequeña aclaración de actividad física, qué es lo que podemos hacer más y qué es lo que podemos hacer menos, y sobre esto vamos trabajando, y yo, según cada niño, le voy por ahí moviendo algunos del amarillo al rojo, otros del amarillo al verde, en función a lo que necesite cada uno de los chicos. Y este es un plan de actividad física que está sacado de un estudio que se llama LucaHead, que en realidad es un estudio de adultos, pero que me sirvió mucho, sobre todo para los niños sedentarios, porque es un plan a 3 meses que es muy, muy gradual. Empieza con, durante la semana 1, actividad aeróbica, nada más que 15 minutos 3 días. Entonces, en un niño que es completamente sedentario, cuando lo mira, no le parece un desafío 15 minutos 3 días. Dice, sí, lo puedo hacer. Es más, puedo hacer media hora. No, ¿sabes qué? ¿Qué hago? No hagas media hora. Vos limitate a lo que dice acá. 15, 3 veces por semana. Y anotalo. Y anotame qué hiciste. Y le explico qué es aeróbico, que puede ser cinta, bailar con música, bicicleta, bueno, natación, lo que quieras, saltar a la soga. La segunda semana, 20 minutos 3 días, la tercera agrega algo de resistencia y ahí les explico qué es resistencia, que no tiene que ser el gimnasio ni las pesas, sino que puede ser latitas de tomate, botellitas, cintas, bandas elásticas, sentarse y pararse de la silla. Eso lo vamos adecuando a lo que cada niño puede hacer, sobre todo si aparecen problemas en las articulaciones, hay que ver bien qué se puede. Y así van llegando en el lapso de 3 meses a la recomendación de actividad física de la OMS, ¿sí? Es algo gradual, a veces se quedan en la semana 8, a veces en la 5, no importa, pero ellos saben que tienen ahí el eje, y a mí me sirvió mucho para que vean que se puede ir haciendo de manera gradual. Y esto que les decía, que a mí también me sirvió mucho, que es cómo enfocar la agenda de la consulta. Bueno, tengo media hora, tengo todo este tema, ¿por dónde empiezo? Bueno, justamente esto también se los mando siempre de una consulta para la otra, porque dijimos que acá lo que va es la prioridad del paciente. Entonces yo por ahí quiero hablar de las verduras que no comió, y en realidad el nene me quiere hablar de que no pudo hacer la actividad física, o que la leche a la mañana, lo que fuera. Entonces tratar de ver esto, bueno, herramientas para manejar la consulta. Entonces, bueno, pensemos en los costos y beneficios de poder cambiar algo y no cambiarlo. Bueno, no sé, trabajamos un comportamiento, esto que decíamos, incorporar el desayuno. Ese es el comportamiento que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué pasa si vos decidís mantenerte igual, no hacerlo? ¿Qué pasaría? Y anota todas las cosas que pasarían. ¿Le gusta eso? Tiene que poner al lado cuáles le gustan y cuáles no. Y también, ¿qué beneficio tiene hacer el cambio? Y por otro lado, los costos, que no son los costos monetarios, sino, bueno, ¿qué implicaría, no sé, levantarse más temprano, perderse 1 hora de sueño? Bueno, y anotar. ¿Le gusta o no le gusta? Y a veces pasa que traen tanto del lado del cambio que ellos solo se dan cuenta que tienen que hacerlo. Entonces, cuando viene a la consulta siguiente, dicen, mira, la verdad es que yo anoté y me di cuenta que media hora de sueño, en realidad, contra todos estos beneficios, prefiero levantarme y me acuesto más temprano el día anterior. Un ejemplo bastante burdo, ¿sí? ¿Cómo hacemos el tema de los cambios de actitud? Bueno, tarda mucho tiempo y depende de cada niño. Lo que yo trato de hacer, y esto es absolutamente personal en función a todo esto que leí, en la primera consulta trabajo las ingestas. Solamente eso. Que tiene que hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena, tratar de dejar un espacio de 3 o 4 horas entre comidas y tratar de que sean ingestas adecuadas. Y ahí le doy algunas pautas. Bueno, ¿cómo es un desayuno adecuado? Y a veces me miran y me dicen, yo no tomo nada a la mañana, yo no puedo comer eso. Bueno, empecemos con esto. Con esto y esto. Pero vos lo tenés que hacer todos los días. ¿Qué te parece? ¿Podrás o no podrás?
Y no sé si va a poder todos los días. Bueno, ¿qué días crees que vas a poder? Y por ahí el sábado y domingo seguro, pero bueno, y ahí vamos trabajando. Pero en la primera consulta trabajo las comidas del día. También el tema del descanso, que está muy asociado con esto de las comidas del día, porque hay niños que se acuestan muy tarde y con el tema de la pandemia fue un desastre el año pasado, la cantidad de chicos que cambiaron el ritmo de sueño, que se terminaban durmiendo a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, tratar de trabajar esto. En la consulta 2, o a veces se puede en la 1 según el paciente, en función al registro, porque yo trabajo con mucha derivación de pediatra y como algunos ya me conocen, ya los mandan. Le dicen, anotá 3 días en lo que estuviste comiendo de manera prospectiva y se lo llevas a Jessica. Entonces ahí ya lo puedo hacer en la primera consulta. Cuando no, se los pido para la siguiente. Hacer una pequeña reducción de lo que vienen comiendo. Yo en general no calculo, ahora lo vamos a ver, por eso les puse no aburrirse, lo puse al final, no calculo las calorías, sino que hago reducción de lo que vienen consumiendo. A veces lo puedo hacer en la primera o en la segunda. En la segunda o la tercera consulta, según cómo venga ese chico, solicito 2 o 3 vegetales nuevos. ¿Sí? Entonces vamos trabajando. ¿Sí? Según la predisposición, la tablita de predisposición del cambio que tenían con los puntajes, me fijo cuál empiezo con los más altos para motivarlo, los que tienen puntaje 8, 9, 10, empiezo a trabajar esas conductas en esta consulta y después voy manejando las otras. Y bueno, y vamos probando. Vegetal nuevo implica probarlo, comerlo, tocarlo, olerlo y tragarlo, ¿sí? Después en la consulta 4 voy al tamaño. Fíjense que ya todo esto pasó como un mes, con suerte, si no más. Tamaño, bueno, bárbaro. Ya haces las 4 comidas, estás tratando de dormirte más temprano, reduciste un poco la cantidad de alimentos que comías y probaste vegetales nuevos. Ahora vamos a ver cuál sería el tamaño adecuado para la porción el día de hoy. Sí, con estos cambios, que probablemente en ese momento ya haya hecho una reducción de algo de peso. Después voy con las frutas, ¿por qué? Porque las frutas es más fácil, en general consumen más, entonces después trabajo la fruta. Cuando ya viene medio cansado y todo, bueno, 2 frutas incorporemos, algo sencillo, y volvemos a motivar el engagement, esto de enganchar al paciente. Y otra cosa que trabajo en todas las consultas, desde el 0, incluso cuando llegan hasta la última, son los obstaculizadores. Es más, a veces lo único que hacemos es hablar de ¿qué pasó? Si vos sabés que tenés que hacer esto y dijiste que lo querías hacer y querés estar mejor, ¿qué pasó que no lo pudiste cumplir? ¿Qué es lo que está boicoteando tus ganas? Definitivamente que son sus ganas. Herramientas un montón. Tengo lotería, sopa de letras, semáforo, dibujos según las edades de los chicos. Hay chicos que ni conocen. Uno le dice, ¿qué color es la berenjena? Verde, te dicen. Bueno, vas a ir a la verdulería, vas a preguntar al verdulero o al supermercado, y vas a dibujar una berenjena, algunos le sacan foto, entonces yo digo, no, ahora dibujala, pintala del color que corresponde, esto según las edades, pero herramientas pueden encontrar un montón en internet. Y esta es una herramienta de la Red de Obesidad de Canadá, donde habla de pautas puntuales. Ellos dicen las 5A porque está en inglés, pero son preguntar, evaluar, asesorar, acordar y asistir. En ningún lado dice prescribir, entonces preguntar y pedir permiso para hacer el cálculo de BMI, para pesar al paciente, preguntarle primero, vamos a subir a la balanza, ¿querés ver el lado del peso o te querés poner de espalda? ¿Sí? Y no juzgar, no hacer ningún juicio sobre el resultado. Evaluar, bueno, obviamente si hay factores que pueden contribuir a empeorar la enfermedad, todas las comorbilidades, las barreras para el control de peso, bueno, toda la parte conductual, si hay algún tema también mental, obviamente tratar las complicaciones, asesorar y pedir permiso. Siempre fíjense que pone pedir permiso para darle información. Mira, yo te quiero contar por qué yo insisto tanto con los vegetales. ¿Te interesa saber o preferís hablar de las frutas? ¿O preferís hablar de las gaseosas? Entonces, te cuento en función a eso, y en función a eso arman las prioridades. Bueno, obviamente acordar los cambios, los goals, o sea, las metas que vamos a tener con el paciente, el tipo de actividad física que vamos a tener, ¿qué más? Las técnicas de entrevista motivacional, bueno, cuál de las herramientas vamos a utilizar, también acordarlo con él, y poner objetivos medibles, que eso lo habíamos visto antes como metas posibles, metas fáciles de lograr, que ellos lo utilizan mucho como objetivos SMART, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un periodo de tiempo, ¿sí? Esto que yo les decía, bueno, en este mes trata de probar
2 vegetales que no hayas probado. Y después, bueno, asistir, resumir un poco todo lo que se trabajó en la consulta sobre, por ejemplo, las barreras, dar información adicional. Yo doy muchas páginas web, esto de los juegos, de dónde bajarlos, y coordinar esto de cada cuánto va a ser el seguimiento, ¿sí? Y como les dije que no los iba a aburrir, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran comentar? Ok, en cualquier cosa me interrumpen. Y esto que son los cálculos, sí, que esto es lo que ustedes pueden sacar de cualquier libro. En general, las recomendaciones, alguien lo dijo, una alimentación normocalórica, sobre todo para estos niños de 3 a 18 años, que es la edad de Tiago. No hay que hacer dietas hipocalóricas, sino que son normocalóricas, y se recomienda la ecuación del Instituto de Medicina del año 2002, de la Academia Nacional de Ciencias, y algunos recomiendan también utilizar esta tabla, perdón, la tengo con gráfica hoy, que es el aporte calórico por edad según la talla, ¿sí? Entonces, en vez de hacerlo por el peso, justamente como los niños con sobrepeso tienen este tema de que el peso está desfasado, en los adolescentes recomiendan esto, bueno, mujeres, por ejemplo, si la nena tiene 12 años, se usa el primer rango que es entre 11 y 14 años, y se hacen 14 calorías, que es la media, por cada centímetro de talla. Y si no, se usa el mínimo y el máximo, y dentro de eso se maneja el rango de energía, ¿sí? Pero ya les digo, yo no las calculo, yo trabajo con lo que el paciente trae. Otros autores lo que recomiendan es usar un peso en percentilo 50 para el índice de masa corporal, y otros, lo que yo les decía, que según la anamnesis alimentaria, reducir un porcentaje o una determinada cantidad de calorías, ¿sí? En el plan alimentario de los adolescentes, el plan concretamente hipocalórico para su estado nutricional puede llegar a ser beneficioso y se puede llegar a emplear siempre y cuando no sea inferior a 1.200 calorías por día, ¿sí? Y esto con respecto al peso, que tal vez no lo habían visto, esto es la determinación de lo que sería para un adulto un peso ideal, un peso de tabla, bueno, se hace con el índice de masa corporal. Entonces, lo que se hace es cruzar la edad del niño en la curva del IMC con el percentilo 50, y ese es el valor, un valor fijo de IMC. Y luego se invierte la ecuación, entonces se hace la talla al cuadrado, que ya la tenemos porque la medimos, por ese valor de IMC que me dio en el percentilo 50 según la edad, y eso me va a dar un peso de referencia para los cálculos. Haciendo el ejemplo, a los 6 años Tiago pesaba 25,5 y medía 112, al cruzar 6 años con el percentilo 50 del IMC me da 15,3. Entonces, 112 al cuadrado por 15,3 me da 19,5. Y ese es el peso que yo utilizo para los cálculos, que sería como un peso ideal, pero teniendo en cuenta el índice de masa corporal en vez de una tabla, porque los chicos no tienen peso ideal, porque las tallas son muy distintas. Y entonces usamos la talla de él y el percentilo 50 del IMC. Y fíjense que hay una gran diferencia entre su peso y este peso que estamos utilizando, ¿sí? Y con esto me voy a la ecuación de la Academia Nacional de Ciencias y lo calculo. Lo mismo con las proteínas y todo. Pero ya les digo, yo esto no lo hago. Honestamente, parto de lo que el paciente trae. Las recomendaciones, nada, se los puse, pero lo sacan de cualquier libro. De macronutrientes, hay un rango aceptable de macronutrientes para grasas, para omega 6. Lo que es vitaminas y minerales, hay que cubrir la recomendación, sí o sí, de todos. Y con respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, hay diferentes recomendaciones, ustedes pueden elegir las que más les gusten. Esta es de la American Heart Association, la primera, que tiene que ver con controlar un poco la cantidad de las grasas, y abajo puse las de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde está esto que hablábamos antes de los lácteos descremados a partir de los 2 años de edad, ¿sí? Y después lo que nosotros ya conocemos de el NSEP y el ATP3, de las etapas de tratamiento ya de enfermedad cardiovascular con el contenido en colesterol a los primeros 3 meses y en la etapa 2 los segundos 3 meses si el paciente no mejoró, pero esto ustedes ya lo conocen. Bibliografía hay un montón, esta está en español, se las traje porque está en español, esta de la OMS, bueno, puse la carátula en inglés, pero búsquenla en español que también está. Después está el documento de sobrepeso y obesidad del Ministerio de Salud, que está bastante interesante, tiene una perspectiva más epidemiológica, pero es muy bueno. Y después hay 2 guías de la Sociedad Argentina de Pediatría, que son las guías de práctica clínica, y concretamente las de obesidad en los niños. Y después este libro se los recomiendo,
se usa mucho para los chicos que son los picky eaters, los que tienen dificultades alimentarias, pero yo también lo empleo mucho en los chicos con sobrepeso, porque se llama encadenamiento alimentario. Tiene que ver con empezar con un alimento que el niño viene consumiendo, que le gusta, y a partir de ahí hacer los cambios conductuales. Este libro es divino, tiene los pasos súper desarrollados, se llama Food Chaining, no lo conseguí nunca en español, pero bueno, por ahí lo encuentran en algún PDF de estos que se bajan. Y estos son algunos ejemplos clásicos que ponen, en el libro hay un montón, donde uno empieza desde la papa frita, después pasa a la papa cortada como papa frita pero hecha al horno, después pasa a la papa al horno en cubitos, después pasa a la papa hervida, después pasa a la ensalada de papa y huevo y termina en el puré de papa, por ejemplo, que es mucho más saludable que la papa frita. Y acá lo mismo, hamburguesa, a la hamburguesa le agregamos un poco de vegetales, después le sacamos la tapa de arriba y la transformamos como en una especie de pizza de carne, después pasamos una pizza con vegetales y terminamos en una tarta con vegetales. Por supuesto, cada uno de estos pasos pueden ser 2 o 3 meses. Pero bueno, es una buena estrategia para ir trabajando esto del encadenamiento. Un alimento ancla, y sobre con los chicos con dificultades alimentarias se usa mucho y es muy bueno estos que no se animan a comer o que tienen dificultades sensoriales. Y en los chicos con sobrepeso también está bueno y suele ser bastante divertido incluso para ellos. Importante, acompañar a la familia, como les decíamos, darle herramientas, y acá tienen que estar todos, por eso puse una foto de que hay abuelos, porque si se queda esto que preguntaban ustedes, bueno, ¿con quién come? ¿Quién está? ¿Quién la va a buscar? Porque si está el abuelo, el tío, la niñera, bueno, todos, no digo que todos vengan a la consulta, pero es una actitud que tiene que expandirse, esto tiene que expandirse para toda la familia. Y esto les agradezco que me dejaron pasar mis chivos, es mi página y el Instagram por si quieren seguir, donde yo suelo subir cosas para los pacientes concretamente. En la página tiene una parte para profesionales, pero yo acá trato de ser un poco eco-friendly y ya no les doy más cosas impresas a los pacientes, los juegos, todo eso les digo que se los bajen de ahí, las recetas de cocina, uno trabaja mucho con, sobre todo los vegetales, que los padres dicen no sé cómo cocinarlo, entonces bueno, recetas, todo eso, mira, entras acá, pones acá esta clave y bajate todas las recetas, entonces como para que tengan ahí herramientas que puedan llegar a servirle, y después trato de amigarme con el Instagram y hacer algún video, alguna receta, alguna cosa divertida. La verdad que todavía me cuesta porque soy un poco arcaica, pero bueno, era un poco los que les quería contar, más allá de los cálculos y las tablas que ustedes pueden sacar de cualquier libro. Así que no sé si tienen alguna pregunta o algo que me quieran comentar. Algo que me quieran criticar o que les pareció aburrido, no sé cuántas quedaron en... Ah, no, hay un montón todavía. Acá pusieron algunos comentarios, es complicado también los padres separados, sí, por supuesto, ahí hay un montón de cosas y hay que empezar a citarlos a la consulta, sí, esa es otra historia que hay que abordar y ahí uno se tiene que capacitar para ese tipo de cosas. Yo con padres separados, por ahí lo que fueron juntos a la consulta la vez que me tocaron, y también que nació de ellos, y por ahí lo que les propuse es comunicarse, porque la nena estaba comiendo todo el tiempo lo mismo, jamón con uno, o sea, más o menos se repetía el mismo patrón, y que se comuniquen. Yo le di esto, les enseñé todo, y más o menos que tengan, les propuse, de ahí a cómo siguió su relación, si lo pudieron hacer o no, pero yo les propuse comunicación entre ellos, digamos, por el bien de la nena. ¿Y ellos qué te dijeron cuando les dijiste eso? Que sí, que les parecía de acuerdo. Le digo, bueno, pues si vos se lo llevas a las 4 de la tarde, comentale, desayunó esto, almorzó esto, no sé qué, y si comió esto, por ahí tratar de darle tal cosa, y como que me dijeron que sí. Al tiempo, o sea, no volvieron, fueron 2 veces, 3, a medio que hacer, porque tenía neofobia la nena, o sea, no comía muchas cosas. Y bueno, pero esa indicación se la tomaron como bien, como que era algo que podían hacer, pues les pregunté, ¿les parece posible hacerlo? No sé qué, y como que sí, no había problema. Bueno, vos hiciste una concordancia con los padres y obviamente después ya la responsabilidad es de ellos, pero vos fíjate con qué cosa tan simple que es háblense y avísense que se dieron de comer, no tiene nada que ver con la nutrición, pero tiene que ver con algo clave para el chico, ¿sí? Yo lo que hago es llamar siempre pido que venga el papá, la mamá, y si está particularmente con alguna abuela, abuelo o la niñera, una sola vez los cito, generalmente a los 3.
Esa es otra muy buena estrategia para aparte conocerlos, para que andas a ver lo que se imaginan de vos, viste, llega un papel a la casa, entonces es una muy buena estrategia. Y si hay abuelos también. A veces el papá suelen jugar en contra o no te conocen y plantean situaciones en donde cubren o regalan golosinas, esto, entonces es importante que ellos, para mí, que vengan y bueno, y participen de la primera consulta, por lo menos. Después no, ya está. Bien. Bueno. Espero no haber aburrido, era el objetivo. No, creo que no nos defraudaste para nada, que no nos... Excelente la exposición, excelente, como siempre. Un placer. Bueno, lo que necesiten, a disposición, si quieren alguno de los artículos, me avisan. A mí me volvió el amor por la nutrición infantil, que ya estaba como, estaba haciendo por otro lado, porque y ahora como que quedé fascinada, me volvió. Bueno, me alegro, Marielu, me alegro. Impecable. Muchas gracias. Y lo que necesiten ya saben, a disposición. Increíble. Y hay mucho por hacer, la verdad que hay mucho por hacer. Muchísimo para cambiar también nuestra imagen con los pediatras, con los papás, con las familias. Hay mucho por cambiar y por hacer. Así que esto estimula, es verdad, coincido. Estimula a que se pueda, a que da ganas de hacer otras cosas, a no quedarnos con esto de la imagen que tenemos, o a esto de que ya va a crecer, ya se va a estirar, bueno, no, hay mucho por hacer, Exactamente. Bueno, de mi parte, bueno, yo y después cierran las chicas de la comisión, gracias, no sé qué me sale, excelente todo, aprendimos un montón. Es un honor haberte tenido en este primer Ateneo. Gracias a todas las que estuvieron, porque realmente el número de participantes fue muy alto y muy bueno para hacer un viernes 9:30 Sí, después del trabajo, así que gracias a todos. Así que, bueno, muy gratificante. Y bueno, que cierren las organizadoras. Gracias a todas. Bueno, simplemente agradecer, ¿sí? Tal cual como dijo Claudia, a todos los que estuvieron y sobre todo a Jessy por una exposición tan linda. Muchísimas gracias, Jessica. Obesidad infantil es un tema súper complejo, pero nos llevamos muchísimas herramientas para empezar a poner en práctica ya a partir del lunes, ¿sí? Bueno, está bueno compartir entre todos, ir construyendo entre todos el conocimiento, es súper importante. Y bueno, particularmente yo me llevo una frase, ¿sí? Que es afirmar el derecho a elegir, esta frase que vos nos dijiste que está tan buena y que muchas veces cuesta tanto también ponerla en práctica, ¿no? Porque vamos a lo tradicional que era, tenés que hacer esto, lo otro, aquello, no. Elegir con el paciente, aunar criterios, y bueno, creo que estas instancias están buenísimas para poner más en auge esto, para ponernos también de acuerdo entre nosotras, en una nueva metodología de trabajo que justamente es la que surte efecto, con la que vemos mejores resultados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, y bueno, la idea es hacer un Ateneo una vez por mes, con distinta temática, que por ahí después a través de las redes las vamos a ir poniendo y vamos a ir viendo qué es lo que más interesa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que descansen. Hermoso fin de semana. Gracias, igualmente, gracias. Adiós, nos vemos. Gracias.